día de hoy el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Pero estos no quisieron venir. De nuevo, envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos, y todo está a punto. Vengan pues a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey y los mataron y los maltrataron. El rey se enojó y envió a sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas sigue esperando. Pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? Y el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Sepan que muchos son los llamados, pero pocos son elegidos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Hoy el Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 22, 1 al 14. El reino de los cielos como una gran fiesta y un gran banquete de bodas, hermanos y hermanas. Y claro está, esta parábola, hermanos y hermanas, es para nosotros tener en mente que nosotros somos invitados especiales para las cosas de Dios. Quiero que pienses en eso por un momento. VIP, Very Important Person, para Dios. Somos personas muy importantes para Dios y nos extiende la invitación para sus grandes celebraciones, para sus grandes banquetes, para sus asuntos y para sus cosas. ¿Puedes tú creer eso, hermanos y hermanas? Y desde luego, respetando la voluntad de cada cual, uno puede aceptar la invitación o rechazarla. Claro, aceptación tendrá sus consecuencias, rechazo también tendrá sus consecuencias. Hermanos y hermanas, para cada asunto que nos invitan a nosotros, donde está la presencia de Dios, especialmente una celebración de una misa, la Eucaristía, hermanos y hermanas. Imagínate que te inviten y te digan: oye, ven acá, acompáñame, ven conmigo y quiero que participes de la Eucaristía este próximo domingo. ¿Cómo yo valoro esa invitación? ¿Cómo yo la estimo? ¿Cómo yo la pongo en peso, en balanza, para entonces hacer mi discernimiento de si acepto o no acepto? Es cosa de Dios, hermanos y hermanas, y ahí es que está el detalle, ¿no? Que te inviten a un retiro espiritual, por ejemplo, que te inviten a un rosario, a una oración en la tarde, a una tarde de reflexión, a algún tipo de evento de obra de caridad que se hace en nombre de Dios. Imagínate cualquier invitación que te hagan para algo de Dios. Hermanos y hermanas, cualquier invitación que nos hagan a nosotros para algo que viene de Dios y es de Dios, y donde su presencia y su obra están para manifestarse, sepa usted, hermanos y hermanas, que es para que participemos de algo que tiene el gozo más alto espiritualmente hablando. Míralo desde ese punto de vista. El gran regalo de Dios para nosotros, ¿no? En una ocasión valiosa. ¿Podrías tú por lo menos pensar en eso en el momento de ponderar
En el momento de hacer tu decisión y manejar el asunto de si acepto o no acepto, más alto gozo espiritual. Para eso te están invitando, para un gran regalo de parte de Dios, en una ocasión valiosa, donde tú y yo somos invitados, tenemos asientos reservados personalmente por parte de Dios. Quiero que te enfoques en eso, en la parábola que vamos a tratar hoy en reflexión y en meditación. La idea fuerza es esta, hermanos y hermanas, la preocupación cotidiana por sobrevivir allá afuera, en el mundo, en los afanes y en las tareas de las cosas, puede llevarnos, hermanos y hermanas, a que pasemos al lado del gran regalo de Dios, que no lo veamos, que no nos demos cuenta que esté ahí, que le pase por el lado y hasta lo evite, hermanos y hermanas, las grandes preocupaciones de la vida cotidiana, porque andamos en el camino de sobrevivir diariamente, y muchas de las cosas que nosotros hacemos y aceptamos y donde nos metemos y decimos que vamos a estar presentes, hermanos y hermanas, consumen nuestro tiempo, requieren nuestra presencia a totalidad y no parcialmente. Es escenario de sobrevivir, porque a veces si no asisto, pues entonces ¿cómo voy yo a proveer el alimento? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el agua? Hay cosas que se justifican, hermanos y hermanas. Pero cuidado, porque el discernimiento tiene que ser tan serio, hermanos y hermanas, que jamás puedo yo, pues, una situación como esta, llevarme a pasar por el lado de los grandes regalos de Dios. La parábola, hermanos y hermanas, dirigida por nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda esto de parte de Jesús en el versículo 1 y 2a. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas, lenguaje que puedan entender. Aprendan algo del reino de los cielos. Es para que entendamos cómo funciona el reino de los cielos, que hemos dicho aquí, hermanos y hermanas, que no es un castillo, ¿no? Es la presencia de Dios y la obra de Dios, ese reino de Dios, donde está Dios, donde pasan las cosas de Dios. Y entonces aprendan, dice Jesús, o sea, como maestro en enseñanza, de las cosas que vienen del reino de los cielos. Un rey preparaba la boda de su hijo. Ese rey es Dios, ese hijo es Jesús. Míralo así. Ese rey es Dios, ese hijo es Jesús. Muchos interpretan que la boda es la boda de Jesús, Hijo de Dios, con su iglesia. Y su iglesia es su comunidad, la asamblea, la congregación. Pero también, hermanos y hermanas, debemos de interpretar que nosotros somos los invitados. Somos iglesia, ¿verdad? Iglesia soy yo, la boda con la iglesia. Ese compromiso de fidelidad por parte de Dios con su pueblo y su gente. Pero también aquí tenemos que vernos no solo como iglesia, sino como invitados, hermanos y hermanas. Y vamos a verlo desde ese punto de vista. ¿Qué representa este banquete para mí hoy día? Hoy, en este momento. ¿Qué representa este banquete? Bueno, el versículo 2a, hermanos y hermanas, hasta el 3a, nos hace pensar en esto. Un rey prepara las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a todos los invitados a la fiesta. Todos son invitados. Ahora, sucede algo increíble, pero estos no quisieron venir. Aquí ya hay un rechazo, hermanos y hermanas. Por eso es que estamos diciendo, aquí tenemos que pensar cómo yo sopeso, cómo yo pondero, qué valor yo le doy a las invitaciones de Dios. Ya a partir, hermanos y hermanas, de la primera invitación para los que tenían asientos reservados o el VIP, Very Important Person, lo rechazaron. El banquete es la dicha compartida, la dicha de las cosas de Dios. Cuando Dios me invita a participar de algo de Él, estoy compartiendo la presencia de Dios, estoy compartiendo la obra de Dios en esa misa, en esa oración, en ese Vía Crucis, en ese rosario. Presencia de Dios es nuestra fe. Hermanos y hermanas, es la acogida de Dios que le brinda al mundo. Es ahí donde Dios nos acoge, es ahí donde Dios nos recibe, donde nos invita
es en la misa donde nos recibe, donde nos acoge, en la oración, hermanos y hermanas, en el seminario de vida en el Espíritu, en el seminario de la vida pastoral, en el seminario de la santidad, en el retiro espiritual. La plenitud, hermanos y hermanas, la plenitud que acompaña precisamente nuestras vidas a participar del más alto gozo espiritual. ¿Cómo lo voy a rechazar? Tengo que darle ese valor y tengo que darle esa importancia, hermanos y hermanas, porque a veces estas parábolas como que las medimos en términos de buenos y malos. Ah, sí, yo sé lo que significa esa parábola. Los malos no aceptaron, los buenos aceptaron, y colorín colorado, el cuento se acabó y ya está. O no, eso está bien clarito ahí en el último versículo, cuando dice Jesús en el versículo 14, sepan que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Eso está claro, ya está. Porque dividimos las cosas entre buenos y malos, entre vaqueros y los indios. Y ya, yo soy de los buenos, allá los malos que no aceptaron. Pero yo voy a misa, yo rezo, yo medito, yo voy de vez en cuando a un seminario, yo voy a los retiros espirituales. Oiga, hermanos y hermanas, se trata de aquellos momentos donde la preocupación cotidiana por sobrevivir en esta tierra y lograr hacer lo que nos pide el mundo, que muchas veces es esencial y no lo podemos rehuir. Hay que trabajar, ¿verdad? Hay que estar presente en las cosas de los niños, en sus eventos, participar de lo uno y de lo otro, que si en el equipo de pelota, que si en la práctica que tiene, que si en el gimnasio, que si en el baile, que si en las clases de música, que si en las terapias, 20.000 cosas, hermano, sí, porque es que estamos sobreviviendo, pero cuidado de que esto nos pueda llevar, hermanos y hermanas, a que le pasemos por el lado al gran regalo de Dios. Y el gran regalo de Dios es este, hermanos y hermanas, que a veces estas cosas se dan por todo lo que nosotros hemos pedido en la oración, por todos esos momentos en que pedimos la presencia de Dios, porque queremos que Él nos hable. Tal vez en esta misa que te enviaron, el sermón, la homilía, la vas a entender que fue para ti. Qué bueno que fui, porque fue como si Dios me hablara, y por eso felicitan al sacerdote luego de terminar la misa. Padre, qué bueno que vine. Lo que dijo me cayó como anillo al dedo, me habló a mí. ¿Yo he escuchado eso? Porque la providencia de Dios es así. Cuando te llaman a algo, tienes que verlo como que Dios está respondiendo a lo que le pido de noche, a lo que le pido en la situación desgraciada. Me quiere hablar, me quiere dejar sentir su presencia. Y nos estamos perdiendo muchas cosas, el gran regalo de Dios. Si uno rechaza, hermanos y hermanas, las grandes invitaciones que nos hacen a las cosas de Dios, nos volvemos como si fuéramos personas inútiles. Míralo desde ese sentido. Inútiles en el sentido de que no funcionamos. No servimos para el plan de Dios, ¿no? Nos volvemos inútiles porque no funcionamos para el plan de Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 8. Después dijo a sus servidores, el banquete de bodas sigue esperando ante el rechazo de la primera invitación. El banquete de bodas sigue esperando. Hermanos y hermanas, ¿tú sabes por qué sigue esperando? Porque para participar de las cosas más altas del gozo espiritual, eso viene de Dios. Y aunque yo lo rechace, está ahí esperando. Para yo participar de los grandes regalos de Dios, está ahí y sigue esperando, porque eso viene por parte de Dios. El que lo tiene preparado es Dios para nosotros, hermanos y hermanas. Esa ocasión valiosa, eso viene por parte de Dios. Ese versículo 8 nos hace ver ya la segunda invitación. El banquete de boda sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. No eran dignos. Entonces, ¿por qué Dios los invitó si no eran dignos? Dios los invitó porque eran dignos. ¿Quiénes se hicieron indignos? Ellos mismos. Porque eso es lo que pasa con las cosas de Dios. No es que Dios nos condena, es que nuestros actos nos condenan. No es que Dios nos manda al infierno, es que nuestras obras nos mandan al infierno. ¿Estás entendiendo? No eran dignos, ellos mismos se hicieron indignos. ¿Por qué? Porque rechazaron la invitación, porque no estuvieron abiertos al más alto gozo espiritual que podían tener en la presencia de Dios, no estuvieron dispuestos a recibir y abrir el gran regalo de parte de Dios, y al ver esta oportunidad como una ocasión valiosa para mi vida, eso es lo que me hace indigno.
No es Dios. A mí Dios me hace indigno. ¿Cómo me hace Dios digno a mí? Pues, hermanos y hermanas, invitándome, ¿no? Si no estamos allí, hermanos y hermanas, en las cosas de Dios, estamos desocupando a Dios. Porque Dios se ocupa de nosotros. Prioridad para Dios somos nosotros, hermanos y hermanas. Tenemos que entender eso. Yo no sé si hay gente que piensa que Dios, pues, si nos deja de atender a nosotros, pues porque cogió la tarde libre, porque se está dando un baño en la piscina, porque está de vacaciones. Hermanos y hermanas, prioridad para Dios son sus hijos como padre. O sea, si no estamos en las cosas de Dios, estamos desocupando a Dios. Dios se ocupa de nosotros siempre, hermanos y hermanas. Por eso es que aquí nosotros tenemos que ver, hermanos y hermanas, que Dios se responsabiliza de nosotros y nos responsabiliza a nosotros también. Eso tiene que estar sopesado en mi decisión, en mi análisis de ponderación, juicio de discreción para yo aceptar la invitación a las cosas de Dios o para yo rechazarla. Dios se responsabiliza de su criatura, de su creación. Por lo tanto, tú responsabilízate de tu relación con tu creador como criatura, de lo que Dios te invita, te manifiesta. Esa ocupación de Dios por nosotros no se puede olvidar, hermanos y hermanas. Interesante aquí para nosotros verlo desde un punto de vista, hermanos y hermanas, de lo valioso que son las cosas de Dios y la poca importancia que a veces le damos. Personas que estamos orando constantemente por escuchar su voz, su mensaje, su orientación, sentir su presencia, que su obra se manifieste en nosotros, y a veces rechazamos todos los eventos y todas las ocasiones donde Dios va a estar presente, donde Dios se va a manifestar. Y tal vez el que hace falta que vaya ahí eres tú o soy yo, para que entonces se dé. Porque si 99 no hicieron caso, pero tú hiciste caso, el mensaje era para ti, hermanito, era para ti. Una comunidad más humana es lo que necesitamos, hermanos y hermanas. Una comunidad más compasiva, ¿no crees? Con Dios. Más humana en el sentido de verdadero hombre, de verdadera mujer, y más compasiva. Mira el versículo 6, hermanos y hermanas. Mira lo que dice el versículo 6. Los demás tomaron a los servidores del rey y los maltrataron y los mataron. Aquí lo que estamos viendo son las razones del rechazo, y esta es la más violenta. Porque la historia nos dice, hermanos y hermanas, que los profetas que enviaba Dios a hacer la invitación a su pueblo, pues muchos de los profetas fueron perseguidos y asesinados, como en el caso de Cristo. Porque esta parábola tiene que ver con ese tiempo también, donde los judíos, la nación de Israel, tenían la prioridad de la invitación, pero rechazaron a Jesucristo, que es la boda del Hijo, ¿no? Y el pueblo lo rechazó y mataron a Cristo y mataron también a los que vinieron en nombre de Cristo. Pero esto fue ya el extremo, hermanos y hermanas. De hecho, la palabra nos indica, hermanos y hermanas, en el versículo 5, pero ellos no hicieron caso a la segunda invitación, sino que se fueron unos a sus campos. Estas son las ocasiones de sobrevivencia, los afanes. O otros a sus negocios, los afanes. O sea, unos se fueron a sus faenas. Y hubo un grupo, hermanos y hermanas, que ya estos son los de la otra invitación, hermanos y hermanas, los que tomaron a los servidores del rey, los mataron y los maltrataron. O sea, esto llega hasta el extremo, hermanos y hermanas. Y esto desata, lamentablemente, hermanos y hermanas, una situación desgraciada. Porque aquí hay un versículo bien fuerte que mucha gente no entiende, que es el versículo 7. El rey se enojó y envió a sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. En el año 70 se destruye el templo de Jerusalén.
Y hay una masacre contra los sacerdotes, los sumos sacerdotes, contra todos. Y mataron y exterminaron a muchos sacerdotes y sumos sacerdotes del templo y colaboradores del templo, hermanos y hermanas. Se destruyó todo. Y acuérdate que la palabra de Dios, estos evangelios se escribieron después de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, 20, 30, 40 años después. Probablemente este versículo 7, que mucha gente interpreta, que hace eso de tanta violencia ahí, pues porque el primero es que la gente mata a los que Dios envía y después es Dios vengándose, porque si Dios es el rey, pues se enojó y envió a sus tropas que dieron muerte a aquellos, se asesinaron e incendiaron la ciudad. Pues hermanos y hermanas, eso sucedió en el tiempo de la revolución de los 70, era de nuestro Señor Jesucristo con la destrucción del templo, pero eso no vino por parte de Dios. Eso viene por el rechazo a la invitación, pero no viene por parte de Dios. Es consecuencia de cuando uno no acepta las invitaciones de Dios, corre la consecuencia de caer en lo peor, de incluso perder la vida. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista. Aquí hay un llamado también a una comunidad receptiva y responsiva, hermanos y hermanas, humana en el sentido de criaturas de Dios, verdadero hombre y verdadera mujer, y compasivos con los que nos invitan. ¿Cómo tratamos a los que nos invitan? ¿Qué actitud tenemos con los que nos invitan? Estoy harto de ti. ¿Podrías dejar ya la cantaleta de que tengo que ir a misa? De que si no hago lo bueno, pues voy a caer en lo malo. ¿Podrías tú dejar de decirme tantas cosas acerca de Dios? Oye, por favor, cállate la boca y no me invites más. ¿Cómo tratamos, hermanos y hermanas? ¿Con qué actitud? Pues eso es lo que tenemos que ver también. O cómo lo hacen otros, para que nos puedan entender y nosotros llegar a un acuerdo en términos de que caramba, siéntate, escúchame, esto es bueno para ti y esto te va a ayudar. Hay gente que se siente excluida, hermanos y hermanas, y hay gente que está en medio de situaciones empobrecidas, pero a veces la exclusión, nuevamente, viene por ellos mismos. El empobrecimiento que hay de muchas personas viene porque ellos mismos son los que se aíslan, se alejan y se separan de las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Por lo tanto, tenemos que ir pensando en que la invitación de Dios se hace profunda y se hace radical, porque cada vez tiene que ver, hermanos y hermanas, con la gente que más se aleja, que más se aleja. ¿Y por qué? Mira, date cuenta del fenómeno que está ocurriendo aquí. A veces los que estamos más metidos en la iglesia, a veces somos los que más nos cansamos de las cosas de la iglesia. Y decimos que no porque queremos que ya tenemos todo. Y hay unos alejados y alejados, hermanos y hermanas, que son como los que Dios busca. O sea, lo que estamos viendo nosotros aquí, hermanos y hermanas, es que tenemos un lugar reservado en el banquete. Si nosotros lo rechazamos, hermanos y hermanas, la invitación va a ser para todos. Y Dios se va a ocupar de ir buscando personas que cada vez están más lejanas. Que cada vez están más lejanas. No solamente buenos y malos, sino los más lejanos también, hermanos y hermanas. Y esto significa mucho para nosotros. ¿Quiénes son los más lejanos? ¿Quiénes son los que Dios realmente estará invitando? Y en eso tenemos nosotros que crecer en conocimiento. Veamos los versículos 9 y 10. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Todos. Los servidores salieron inmediatamente, hermanos y hermanas, a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, dice el versículo 10, malos y buenos. Malos y buenos. De modo que la sala se llenó de invitados, los más lejanos. Malos y buenos, hermanos y hermanas. Todo el mundo está invitado. Quiere decir que aunque parezca exclusiva, está el asiento reservado, VIP, very important person, hermanos y hermanas, malos y buenos, todos son invitados. Aquí no hay exclusión para nadie. Por eso es que decimos que la invitación es radical. ¿Ah? Una invitación exclusiva, pero es radical en su alcance. Porque traslada, hermanos y hermanas, a que
Lo que tiene que salir de nosotros es una decisión responsable. Una decisión responsable. La decisión responsable es no rechazarla. La decisión responsable es aceptar la invitación para las cosas de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho. Porque viene por parte de Dios, lo prepara Dios, nos busca, va buscando buenos, va buscando malos, va buscando a los que sea, hermanos y hermanas, sin medir las cosas, que esta invitación agarre a todo el mundo, que sea posible. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Por lo tanto, la decisión mía tiene que ser una decisión responsable. Se trata de aceptar, hermanos y hermanas, o de rechazar. Se trata de que si nos quedamos fuera, hermanos y hermanas, es por cuenta mía. Y si me quedo fuera, está escrito aquí por las razones que son. En el versículo 3b, hermanos y hermanas, está eso bien claro para todos nosotros. Por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron venir. Y en el número 5, pero ellos no hicieron caso. Y luego nos dice más todavía, unos se fueron a sus campos y a sus negocios en el versículo 5. Y en el versículo 6 entonces tomaron a los servidores, los maltrataron y los mataron. Nos quedamos fuera a veces por nuestra propia gana, por la mala gana en que aceptamos o escuchamos la invitación que nos hicieron, hermanos. Porque muchos piensan que son autosuficientes. Porque muchos piensan que tengo una excusa de peso. O son pretextos, hermanos y hermanas, realmente. A veces el estado en que está el alma para recibir una invitación de Dios es el menos adecuado. Yo tengo que preparar mi alma para recibir la invitación por parte de Dios y decir que sí y no rechazarla. Los cometidos, hermanos y hermanas, de la vida cotidiana, tanto compromiso que me asfixia, que me ahoga, que me limita, que requiere esa presencia total y no de un ratito, sino de largo tiempo en tantas cosas del mundo que habrá que pensar si son realmente de provecho para mi edificación y la de mi familia y para todos los proyectos y los planes que tengo. Aceptar o rechazar está aquí, hermanos y hermanas, en términos de tomar la decisión. Ganamos o perdemos también, hermanos y hermanas. Una ocasión valiosa para ganar, no es para perder. ¿Cómo la voy a rechazar? Aceptar, hermanos y hermanas, las cosas de Dios, la invitación a participar en las cosas de Dios, da sentido a tu vida y a mi vida. Sentido, orientación, realiza nuestras vidas verdaderamente y la humaniza en aquello que es ser imagen y semejanza de parte de Dios en lo que Dios quiere, porque esa es la verdadera vida, porque en las cosas de Dios se vive la vida de Dios, porque en las cosas de Dios es que descubrimos la voluntad de Dios, porque en las cosas de Dios está su presencia, porque en las cosas de Dios está su obra, hermanos y hermanas, ahí es que está. Por lo tanto, aceptar tiene un sentido transformador en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Aquí hay que preguntarse si nos estamos integrando a las cosas de Dios o si nos estamos excluyendo nosotros mismos a las cosas de Dios por tener otras cosas que tienen prioridad o que son más importantes. Otorgamos nosotros un espacio para Dios, hermanos y hermanas, en nuestras vidas, para que se realice la presencia de Dios. Le estamos dando el espacio. Podemos hacerle el espacio, hermanos y hermanas. En toda invitación por parte de Dios, lo que Dios está pendiente es que superemos, hermanos y hermanas, superemos todo lo que nos aqueja, lo que nos atrasa, lo que nos desfigura de la imagen de Él. Superarlo, dignificar nuestra humanidad, hermanos y hermanas, con lo que verdaderamente somos delante de Dios, hijos de Dios y no cosa del mundo. Todo eso está ahí. Aquí finalmente, hermanos y hermanas, pregunta clave, muy pero que muy importante, ¿cambiamos a Dios por cualquier cosa? Cuando yo tomo decisiones de aceptar o rechazar la invitación de Dios, ¿seré yo capaz de cambiar a Dios por cualquier cosa? Preguntarme, ¿por qué lo cambio entonces? ¿Dónde está la pereza? ¿Dónde está la dejadez? ¿Dónde está la comodidad, hermanos y hermanas? En aquellos que rechazan. Pereza, dejadez y comodidad. En los que no ven lo importante de aceptar esa
invitación por parte de Dios. La conclusión, hermanos y hermanas, la tenemos en los versículos finales. Algunas personas dicen que esto es una segunda parábola que se incorporó a esta. Pero estos versículos finales nos van a servir a nosotros de conclusión. Son del 11 al 14. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa. Esto es cuando aceptaron la invitación, cuando entraron al gran banquete, cuando están participando del gran banquete. O sea que hay personas que van y hay personas que participan y aceptan la invitación. Y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Y no solamente dice que no se había puesto el traje de fiesta en el versículo 11, sino que le dice en el 12, amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? Sin el traje de bodas. En muchos banquetes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo se les proveía a las personas, hermanos y hermanas, que se habían invitado y estaban a veces hasta cortos de dinero, se les proveía la vestimenta, se les proveía el traje, se les proveía el vestido que iban a utilizar. Lo que quiere decir es que para entrar, y aunque vayas, tienes que estar bien vestido. Eso tiene un significado muy importante. Entonces, hermanos y hermanas, el hombre se quedó callado, dice finalmente el versículo 12. En el 13, entonces el rey dijo a sus servidores, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Finalmente, el 14, y sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Claro, el mero hecho de que hayamos sido invitados y participemos de muchas cosas no necesariamente significa que la elección se llevó a cabo. Y ahí es que está la conclusión a la que yo quiero llegar hoy, hermanos y hermanas, porque no es lo mismo llegar a la cima, llegar al tope, que permanecer en la cima y permanecer en el tope. Un gran esfuerzo se hace por llegar a la meta. Otro gran esfuerzo hay que hacer por permanecer en la meta. Un gran esfuerzo se hace, hermanos y hermanas, por cumplir la voluntad de Dios, por alcanzarla. Gran esfuerzo se hace por comulgar y recibir el cuerpo de Cristo. Pero otra cosa es permanecer comulgando toda la vida. Permanecer en las cosas de Dios toda la vida. Porque una cosa es ser llamado y otra cosa es ser elegido. El traje de fiesta, hermanos y hermanas, o el traje de boda de la que nos habla la palabra de Dios hoy al final en esta palabra, es, hermanos y hermanas, un mensaje que lo que quiere decir es que esta persona no estaba renovada. Y no estoy hablando de la renovación en el Espíritu Santo, la renovación carismática. Para permanecer en la fiesta, en el banquete, para ser elegido, hay que renovarse, hay que transformarse. Eso es lo que significa que no tenía la vestimenta apropiada. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, no se había puesto el traje preparado para esta boda. Porque realmente no vamos a una fiesta de cualquier manera. Muchas personas se compran zapatos nuevos, falda, pantalón, camisa. En fin, hermanos y hermanas, traje. Compramos cosas nuevas, adecuadas, apropiadas para la noche, para el evento, para la circunstancia. Igualmente pasa con las cosas de Dios, hermanos y hermanas. Nuestro traje es de transformación. Nuestro traje es de conversión, hermanos y hermanas. Ojo, finalmente, ojo y cuidado. Nunca hay seguridad de estar en una situación invidiable, hermanos y hermanas, para muchos. Nunca hay seguridad en estas situaciones, que son invidiables. Estoy comulgando, estoy en la misa, estoy participando de eso. Y puede ser la envidia para muchos otros que no participan, que no pueden. Pero no hay seguridad, no de parte de Dios, de parte nuestra. Porque en cualquier momento podemos dejar nuestra renovación y nuestra transformación a un lado. Eso es importante notarlo ahí, hermanos y hermanas. Invitación no es garantía de elección, hermanos y hermanas. Este traje adecuado para la fiesta significa nuestro compromiso
Y nuestro compromiso es profundo, serio y concreto. Eso es lo que busca el Señor. Así que, hermanos y hermanas, siempre aceptemos la invitación para las cosas de Dios. Siempre estemos presentes en las cosas de Dios. Porque en las cosas que Dios invita, Él está presente. En las cosas que Dios invita, nosotros debemos estar presentes. Amén. Oremos. Amén y amén. Bueno, hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Permanezca para siempre. Nosotros de regreso mañana con un nuevo evangelio y una nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy en el nombre de Dios, junto a los tuyos, hazlo para glorificar y darle la honra a Dios y te irá bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios.